Buenos días, estamos bien temprano en la mañana. Somos Reddy y César, hermanos viajeros. Le vamos a mostrar Pueblo Llano. Y esta es la vía de Mucuchíes. ¿Esto es una escuela? Sí. Ahí hay una escuela. Barbería, hay una barbería ahí. Esto es La Toma, allá arriba. La toma. Sí, ahí está la iglesia. Sí, de regreso pasamos para que... Bueno, vamos a ver si de regreso le mostramos la toma también. Para que ustedes vean la toma. Que es mucha posada, ¿eh? Sí, todas estas son posadas. Muchísimas posadas hay aquí. Para tirar para arriba hay posadas aquí. Bien cola en la mañana. Ahí hay otra posada. Sí. Esta es pura posada por aquí. ¿Eh? Posada y restaurante. Esto es una posada. Ahorita vamos a pasar a San Rafael de Mucuchillo. Mira esta casita, ahora se ve que es antigua. Se ve que es bien antigua. Igual que la que está allá adelante. Se ve que son casas pero antiguas. La casa tiene como menos de 200 años, 300. No, mira el perrito ahí. Hay fotos. Tiene frío, sí. Hay Está fotos. acorruchadito. Tiene frío, sí. Aquí debe estar mucho frío para esos animales afuera. Sí. Pobre perrito. Este señor que hace ahí, acomodando leña. Leña para cocinar. Mira esto aquí, pura posada. Bodega. Cómo se ve la gente. Con frío. Aquí, hermano, mira esa rosa. Qué bonita. Ah, sí, en plena calle. En plena vía, ¿viste? Aquí las flores bonitas están hasta en la vía, en la rosa. Rosada. Bonita, ¿va? Color muy bonito. San Rafael de Mucuchíes, ¿ves? Sí. Detrás de esa montaña, a mano derecha que ustedes ven, mi hermano se la va a mostrar. Hay varias lagunas. Laguna Amucuy, Pichuriao, Sasay y la de Eso que se ve allá arriba en aquella montaña, aquel puntico, eso es el observatorio. El observatorio, ¿no? Mira los ríos, qué bonito. Hacia ahí los ríos. Ahora vamos a mostrar. Se ve el río y ahí posadas también. Lo bonito de esta vía del páramo que usted se va relajando, y va disfrutando los paisajes. Ahí se ve el río. Sí. Aire puro. San Rafael debe ser un santo, ¿no? Rafael. De Mucuchíes debe ser un santo. Sí. Porque se llama San Rafael de Mucuchíes, debe ser un santo. O era un padre. También puede ser. Padre español. Podría ser también, quién sabe. Pasar por una de las partes típicas de aquí de turística, uno de los iconos aquí de esta parte de Mérida es la casa de piedra, la capilla de piedra. Ah, sí, vamos a pasar por ahí, ¿no? Sí.
esta vía, esta es la misma vía. Está la capilla de piedra y hay un museo también. Está la iglesia de San Rafael. Aquí está la plaza, esta es la iglesia. Y de este lado está la plaza, ¿ves? Un pueblito típico con casas. Aquí hay más casas antiguas que en otros lados, por lo que veo. Sí, mira, Toda esta vía, estas que ven aquí son puras casas antiguas. Casas que deben tener por lo menos 200 años, 300 años. Mínimo. Y este que tiene fachadas coloniales antiguas. Fachadas muy, muy antiguas. Ahí está, ya ves, capilla de piedra. Aquí está, Museo de los Andes. aquí está la capilla. Ah. Está Mucuchíes y San Rafael de Mucuchíes. Le pertenece a igual, pero son dos cosas. San Rafael del Páramo. Son pasados. Vamos a un restaurante pero está cerrado, es bien bonito. Es bonito, sí. Sí, y te pasa el río, como una posadita. Debe ser bonito. Aquí todo bonito aquí. Aquí también hay un restaurante. Esa casa que ustedes ven ahí roja, se la voy a mostrar. ¿Ves? Esa casa roja que tiene ¿ves? Una avioneta. Ahí está la casa, ¿ves? Es un restaurante, ¿ves? Ahí se ve. Un restaurante bien bonita esa casa. Está llegando el gas, mira. Sí. El gas les está llegando. Pero si les llega su gas. Es que esta gente pasa trabajo si no les llega el gas ya. Aunque bueno, tienen la leña también. Aquí la gente está acostumbrada a usar mucha leña. Y antes como la gente hacía aquí por leña. Leña. La gente Sí, se eso es acostumbra a las cosas. Ya tienen sus tradiciones, pues. No es como en la ciudad que a uno le falta el gas, uno pasa trabajo. Con la electricidad. O la electricidad. ¿No? Porque tú no vas a hacer en la casa. Uno en la ciudad no va a usar leña. Un apartamento. Si ve un apartamento o una casa no lo puedes hacer. Pero aquí sí, con tanto terreno tiene la gente tanto espacio. Mucuchaché. Mira. Esta parte que se llama la Mucuchaché. La Mucuchaché. Este sector. Mira esas montañas, bueno, impresionante. Bello. Este sector se llama la Mucuchaché. Félix Sánchez. Ese viejito que ustedes ven ahí, que vieron esa imagen, es Félix Sánchez. Él es un ícono de aquí, ¿eh? Juan Félix Sánchez, así. Juan Félix Sánchez. Mira, aquí también hay el Pedregal, ¿no? Sí. Hay otro Pedregal. Otro Pedregal. O sea que hay varios Pedregal. Aquel es Pedregal de Tabay. Y este debe ser Pedregal de Mucuchíes, debe ser. Sí. Pedregal de Mucuchíes. O Pedregal de San Rafael de Mucuchíes. También. Debe ser así. Mi casita de los Andes. Ahí dice. Dice mi casita de los Andes.
Aquí abrieron esto, pero ni siquiera lo... Tapa, No hay gasolina aquí ahorita, ¿eh? está cerrada la bomba, la abren después de las 8. Debe ser que la abren después de las 8. Sí, Porque hemos pasado y hay gasolina, siempre hay. sí, debe haber porque mira lo de la... Debe haber, porque todos estos días, bueno, tenemos días que no pasamos por aquí por los páramos, pero sí habíamos pasado anteriormente y hay gasolina. Y es que hay carros ahí parados, ¿eh? Debe ser que están esperando que abran. Caballito. Aquí pues, ahí sembraron algo, hay un sembradío. ¿Qué? No sé. Pero sí hay algo sembrado ahí. Cuando usted ve la tierra así, porque sembraron cosas. Es porque han sembrado. Ve, mira cómo está eso. Eso significa que sembraron. Que hay sembrado. Algo sembraron, no sabemos. Yo creo que esto es papa, parecida a papa. Por el tipo de hojita. Aquí siembra mucha papa esta zona. Mucha papa. También zanahoria. Yo he visto mucha zanahoria por aquí también sembrada. Papa y zanahoria. Vamos a ver las montañas, qué bello. Vean las montañas. Una belleza. Ya está llegando el sol de la mañana. Como la primera luz de la mañana, ¿ves? Aquí hay una iglesia, ¿ves? Ahí está la iglesia. Se llama San Isidro Lavador. Ya estamos ya. Ese es San Isidro Labrador. Sí. Esa que dicen que es San Isidro Labrador. Él es el santo de los agricultores. Quita el agua y pone el sol. Algo así que dicen. San Isidro Esto Labrador. es apartadero. Este es apartadero. Lo tomas en apartadero. Todo esto es apartadero. Y ahora es apartadero. Estamos en apartadero. Ya comenzamos el recorrido en apartadero, ¿no? Sí, hace rato Ok. atrás. Esto es apartadero. Aquí donde producen los embutidos. Aquí. Famosos embutidos. Aquí los embutidos, ¿no? Sí. Sí, que si salchichones, jamón, queso. Eso que hemos comprado ahí, pero es carísimo. Hemos comprado poquitas cosas porque realmente es costoso. Todo es caro, demasiado caro. Supuestamente ellos es más artesanal. Trabajan no trabajan con químicos, es lo que ellos dicen. Por eso es tan caro. Es muy bueno todo, pero es muy caro. Mira mi fafi. San Isidro decía ahí. Allá se Mira, ve el observatorio. allá se ve el observatorio, ¿ves? Como ustedes pueden ver, ahí se ven las cúpulas. Ahí podemos notar cuatro cúpulas. Está la popular loca. Loca Luz Caraballo queda aquí, Entonces, subiendo por aquí, ¿ves? Tiene una Sube por ahí, queda la loca. Tiene una y Ajá, está ahí por está allá. allá arriba está la loca, en esa montaña. Tiene dos entradas, ¿eh? La señora loca. Esta es otra entrada, ¿no? Sí, por aquí está. También por aquí también sube para la Sí, loca. sube. Aquí señora loca Los Caraballo. Y el cuento de las 5 águilas blancas. Esa es un poema de... ¿Cómo que se llama el escritor? Rómulo Gallego. No, Está no, Andrés Blanco, algo así. ¿Cómo que se llama? blanco. Andrés Bello no es. Andrés Eloy Blanco, no. Andrés Eloy Blanco, ajá. Andrés Eloy Blanco. Poema de Andrés Eloy Blanco. Eso que está allá arriba es una posada. Mira, vamos a Pueblo Llano, ¿eh? Más Santo Domingo primero, después a Pueblo Llano.
Ok, ahorita estamos en, ¿dijiste? Apartadero. Apartadero. Después vamos a Santo Domingo. Ah, después. Después viene por Los Llanos. Ajá. Ok. Mira los caballitos, como va la gente con sus caballos, calidad, ¿vale? Tan bonitos los caballos son. 3 blancos y uno marroncito. Tan bonitos. La gente usa aquí caballos, ¿viste? Esta es la vía de... Sí, pero esos caballos, recuerda que eso es lo que hacen las rutas ahí de Ah, la sí, es laguna. verdad. O sea que eso van para la laguna de Mucubají. Ujú. Ellos trabajan ahí. Hacen las rutas ahí a los turistas. Mucubají, despacio. Parque Nacional Sierra Nevada. Laguna Mucubají. Guía turística. Café, restaurante. Mucubají, refugio. Vean, Coca-Cola, una letra antigua, la Coca-Cola. Ya casi ni se ve lo rojo. Vaya que la laguna de Mucubají. Hermano, mira cómo se ve el cielo ya. Ah, ¿Qué bueno, es eso? ¿Qué es eso? Una belleza. Vean Estamos ustedes, como por señores, encima de las nubes. Si quieres Ahí se ve. no alcanza, pues se ve. Hermano, se ve por encima de las nubes. Ahí se ve. Qué belleza de Ahí paisaje. se ve por encima de las nubes. Ahí estamos por encima de las nubes. ¿Qué les parece? Ya van a ver ahorita. Habrá espectáculo. Sí, sí, ya se lo vamos a mostrar más de cerca para que ustedes disfruten de una espectacularidad de por encima de las nubes, parece nieve, ¿verdad? Sí. ¿Qué es eso? Qué belleza. Es una belleza, es como único. Estamos casi por encima de las nubes, ahí se ve, mira, por encima de las Sí, nubes. mucho. Díganme ustedes si no es una belleza, mira, ahí está. Ahí estamos mostrando, ¿ves? Sí, ahí sí. Estamos por encima de las nubes. ¿Qué les parece? Esto es una belleza. Ahí se ve, se ve. Qué belleza. Mira los caballos. Ahí están los caballitos tan bonitos. Mira estos caballos, qué bonitos. Son como pichones. ¿Y qué pichones? Bueno, son potricos. ¿Y qué pichones? Si fueran unas palomas. Si fueran unos pajaritos. Son potricos. Para que yo iba a decir como pequeños, pues caballos, Mira los pinos, cachorros, no sé. Qué belleza. Tampoco son perros. Se dicen potricos. Digo yo, no sé. Ustedes me corrigen. Está lleno de pino. Esto es puro pino. Esto ya hay que... Lo que pasa es que el sol no me deja ver muy bien. Todo eso es puro pino. Eso es impresionante. Meterse para allá debe ser calidad. Caminar todo eso. Uno puede caminar todo eso, ¿no? Una ruta grande que es la de la laguna. ¿Esa no es la Laguna Negra cuando uno camina todo eso? Yo creo que sí. Cuando uno ya hace la Laguna Negra. Está la Victoria, está la Penaguna. Ah, todo eso. Yo creo que era la misma ruta de la Laguna de Mucubají que uno cae a la Victoria. La Laguna Negra, claro. Sí, sí, seguro que sí. Porque uno pasa por todo esto por allá arriba, ¿eh? Aquí sí hace frío en la mañana, yo. El clima está frío, frío, frío. Aquí sí hace frío, yo. Déjenme decirle que hace mucho frío. Uno se le pone la nariz agua aquí. Por el frío. Parece eso ahí. Se ve bonito, puros pinos. Puros pinos. Pero parece que estuviera abandonado eso ahí.
Tienen lucecita por lo menos. Parece que fue una posada en su momento. Parece que en su momento de la Hotel vida. Fraile. Se en su una momento. posada. ¿Se ven esos mismos hoteles? Sí. Sí, porque se ve como abandonado. ¿Qué les parece? Esto creo que es un hotel que están haciendo, una posada. O restaurante. Ah, bueno, impresionante que es. Pero la piedra que hicieron bien bonita, o sea, no una piedra, una belleza. Mira aquí, los jardines que hicieron ahí, una belleza. Usaron muy bonita piedra. Es como una posada restaurante, algo así pareciera. Richísimo. Cochino frito. Ahí es carísimo conmigo ahora. Esa casa de pastel es carísima ya. Más cara imposible, ¿eh? Bueno, ahí todo es carísimo. Mira qué bonito. Sí. Durazno, fresa, ajo, cachapa. Me quieren que se va a tomar una foto. Está bonito esto ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Pero eso es nuevo, porque no lo había visto. No. O sea que yo veo que la gente está como que retomando otra vez, ¿verdad? Reactivando los negocios que estaban cerrados. La gente se está reactivando otra vez. Lo que pasa es que se ha regresado mucha gente también. Mira, truchicultura. Aquí hay una truchicultura. Sí, ahí abajo. ¿Y estará funcionando? Pues sí. Ojalá pudiéramos entrar para mostrarle a la gente lo que es una truchicultura. Mira la entrada. Deberíamos de regreso bajar. Wow, mira, entrada, Santo Domingo. Ojalá que de regreso pudiéramos bajar para mostrarle a la gente. ¿Quieren ustedes que les mostremos la truchicultura? Pero creo que es privado porque está el portón, no paga. Bueno, pero podemos preguntar, ¿ves? No paga. Preguntamos a ver si nos dan pase. Podemos grabar. Mostrarle a la gente. Mira, aquí hay muchos negocios. Por $1. Aquí hay muchos 5 paquetes negocios. por $1. Y aquí no sé cuánto. Aquí hay muchos negocios para tirar para arriba. Cachapas. Ahora, si usted quiere comer, véngase para acá. ¿Ya? Aquí como venden comida. Vamos a ver. Hotel Moruco. Que hay un hotel. Bien. Sí. Hotel Moruco. Bonito. Mira, aquí hay una cancha, ¿ves? Aquí debe haber una escuela cerca, porque esto debe ser de una escuela donde vaya. Sí, ahí está, acá, ¿sí? Ahí está el carrito del autobús de la escuela. Mira, el restaurante. ¿Qué les parece? Está bien bonito. Esa laguna es artificial porque no era tan grande. Viste que la pusieron más grande, ¿eh? Era pequeña. La agrandaron porque no era así. Hicieron como una plaza ahí, ¿ves? Eso no estaba. Seguro van a sembrar matas y vaina. Las cabañas de los Andes, dice ahí. Mira esta cabañita. Está bonita, mira el techo.
que lleva, creo que leche, ¿eh? Aquí la gente compra su leche fresca, recién salida de la vaca. Ya llegamos, ¿no? A Santo Domingo. Ajá. Sí. Este es Santo Oh, Domingo. ya, no, ¿de qué ya llamamos? Bueno, este es Santo Domingo. No, pero yo digo, llegamos al pueblo, pues. Sí, tal cual. Este es el pueblo, porque el recorrimos fue como que la carretera de Santo Domingo. Y esto es el pueblo de Santo Domingo. Mira la iglesia, se ve bonita. Vamos para que la gente vea la iglesia. Vamos a mirar las rosas, esa roja, ahora bonita. Mira esa casa, está bien bonita esa casa, ahora ve. Este ve la Bonita. iglesia. Tú estás en Santo Domingo, este es el casco, los cascos centrales. Este es Santo Domingo. Mira, Santo Domingo, ahí dice, ahí arriba, ¿ves? Ajá. Eso debe ser algo de La la alcaldía. alcaldía de Santo Domingo. La plaza, mira la plaza como se ve. Qué bonita la iglesia. Ahí está la iglesia. Está muy bonita la plaza, ¿ya? Está bien bonita. Mira, en la noche la alumbran con cosas de Navidad. ¿Qué te parece? Ahí se ve. Mira la plaza, la iglesia. Está bonita esa iglesia, ¿eh? Tiene un toque muy sencilla, pero está bonita. Está como esta iglesia está como de pesebre, ¿no? Sí, como la que ponen en los pesebres. Mira cómo se ve la plaza, para que ustedes vean la plaza cómo se ve. Mira, dice Santo Domingo. Este es el pueblo de Santo Domingo, el casco. Aquí está una bomba de gasolina, pero no hay. Debe ser porque está muy temprano, ¿será? Por la hora debe ser. Pero aquí debe haber gasolina. Estos que son policías o guardias. Policías igual. Policías y guardias. Creo que aquí hay muchos policías acostados. Ahí hay otro policía acostado. Sí, para que la gente viene. Tú sabes. No ande en carrera. Está bonita la placita, ¿eh? ¿Ya? Estamos en Santo Domingo para que ustedes conozcan Santo Domingo, señores. Esto es Santo Domingo, conozcan Santo Domingo, ¿ves? Disfruten el pueblo de Santo Domingo en Mérida, Venezuela. Y está muy temprano, son como las 7 de la mañana ya. Un poquito más de las 7. Porque salimos muy temprano de la casa. Esta casita ya se está derrumbando. Esa casita es tan vieja que se está cayendo.
bonito eso ahí, ¿eh? Está bien bonito, el nombre suena bien. Suena así como de una película de terror, la aldea. Estamos bajando, porque fíjate que las nubes estas se veían por encima, ¿viste? Son esas mismas nubes. Claro, porque estábamos arriba en las montañas. Estamos bajando. Bajamos, pero volvemos a subir. Después subimos otra vez, ok. Bajamos y subimos. Aquí llegamos a Pueblo Llano. Aquí subimos por los llanos. Nosotros que íbamos a subir una vez para acá. ¿Te acuerdas? Sí. Pero íbamos muy tarde, ¿eh? Mira. Empanadita, desayuno. Aquí está el puente.